Hacking de Francia y el Diario Occidente los invita a la conferencia taller Terapias de diferentes tipos de adicciones y otros trastornos emocionales. Vive una experiencia que cambie la vida de los que te rodean. Bueno, les doy la bienvenida a esta charla, que además es un gusto hacer esta charla porque cerrar el 2017, que nosotros hemos tenido ciclos académicos con Hacking de Francia y Diario Occidente, todos los meses al final estamos cerrando un concepto académico en aspectos de salud. No sé quiénes nos han acompañado, quisiera que levantaran la mano y dijeran, bueno, yo estoy en las virtuales, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Astrid, muy bien. ¿Qué otro? ¿No solo Astrid? ¿Cómo es tu nombre? Luz Mari, bueno, muy bien. ¿Quién más nos acompaña en la parte virtual? Quisiera, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Evin Cardona. Evin Cardona, muy bien. Gloria, bueno, entonces esa es la forma como actualmente nos estamos conectando en temas de salud. Conferencias virtuales, 2 horas de espacio académico en temas de salud, en donde ustedes plantean sus inquietudes, nosotros damos un tema de salud, hacemos esquemas terapéuticos, pero finalmente la retroalimentación más importante es la que viene de ustedes. Entonces cerramos ese espacio académico con esta hoy, que es tema de cierre de fin de año, pero tenemos nuestra última charla virtual el próximo jueves, o sea que espero que nos acompañen. Vamos a tener los correos electrónicos, ¿sí? Todos dejaron registrado su correo electrónico para enviar el enlace, es porque tenemos este jueves la última charla del 2017 ya para hacer cierre. Esta es correcto, porque nosotros hicimos presencial, ya la hemos hecho varias veces en este año. Entonces, hoy quiero invitarlos a que abran primero su mente para el entendimiento, ¿sí? Porque hablar de adicciones, de cualquiera que sea, tabaco, alcohol o alucinógenos, para muchos es como, primero, ese tema no es mío, yo vine como a actualizarme, pero ese problema no es mío, ese problema es de otro, y resulta que no, es un problema de contexto social, en donde todos debemos estar vinculados, por lo menos, con conocer del tema, conocer un poquito del tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es culpa de la sociedad? ¿Es culpa de la situación social, del individuo o de todos? ¿Sí? Cuestionémonos. Yo empecé a trabajar en este tema a los 16 años, cuando me gradué de bachillerato de mi colegio, que es el INEM, y empecé a ser mucho más consciente de que esta problemática no es simplemente del que consume una sustancia, o del que consume licor, o el que tiene el hábito del tabaco. Esto es algo mucho más allá. El que juega, el ludópata, o también el que le gusta la pornografía y que ya no vive en otros contextos si no tiene de base la exposición a la pornografía en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Eso es un hábito adictivo, ¿sí? Y resulta que el cerebro cambia, entonces debemos ser un poquito más sensibles con esa persona que vemos afuera, porque resulta que su cerebro no funciona igual que el nuestro, entonces debemos entender más bien que no es simplemente no, es que no, ese es un problema ya, ese es de allá y ese es el que tiene su lío, no. Ese es un tema también mío y que me obliga como sociedad a ser partícipe del conocimiento, y es lo que ustedes están haciendo la mañana de hoy. Cualquier inquietud, señorita, ¿cómo les va? Qué más, mi linda, qué bueno que hayan jóvenes. Me encanta ver jóvenes porque este es un tema de todo. Quisiera tener a mis 2 hijos ahí sentados, sino que ellos son mis principales fans, entonces estarían aquí cogidos de mi pierna, entonces no sería bien, ¿sí? Pero me gustaría ver más jóvenes, o sea que felicito a todos estos jóvenes que hoy también quieren escuchar un poco acerca de las adicciones. Esto es un tema de tabaco, es un tema de licor, es un tema de alucinógenos, ¿sí? Que ustedes van a escuchar un término como que el alucinógeno es lo que yo ya he identificado como una sustancia tóxica cerebral, pero resulta que en principio no lo era así. Muchos alucinógenos en laboratorios primero fueron medicamentos, ¿sí? Primero fueron analgésicos, ¿sí? Antidepresivos, ansiolíticos, mucho de lo que se utiliza actualmente para modificar la función cerebral en un parque, en una fiesta, tiene una indicación médica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿En qué momento fue que salió del contexto curativo y se volvió una sustancia ilícita? ¿Ya? Eso lo hizo el ser humano y ahí es donde rompemos la barrera de lo ético y entramos a una situación mucho más complicada, ¿sí? Entonces, la adicción es algo que quiero que hoy lo pongan ustedes o cada uno se ponga en ese lugar. Que todo lo que escuchen, imagínense como si su cerebro estuviera funcionando de esa forma,
¿sí? Como si en su cerebro estuviera pasando eso, porque este es un tema que lastimosamente, miren lo que arroja la estadística. Esto es lo que se reporta actualmente en Colombia. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Esto es lo que dice. Estudios revelan que más del 12% de los colombianos en algún momento se ha expuesto a alguna sustancia ilícita. Esa fue la estadística para el primer semestre del 2017. ¿Será que es el 12%? ¿O será que hay un subregistro? ¡Hay un subregistro! ¿Quién va voluntariamente a su EPS, que es donde se dan los registros epidemiológicos, y dice, mire, es que yo estoy expuesto a esta sustancia, ¿sí? ¿O cuánto de estos registros? Claro, mucho más. Incluyen alcohol como un hábito continuo y crónico que puede inducir enfermedad. ¿O cuántos de estos incluyen tabaco lejos del riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Porque eso es lo que se está registrando en tabaco. En tabaco la epidemiología que hay es de acuerdo al riesgo a patología pulmonar, pero no como un hábito tóxico. ¿Sabían eso? Por eso tenemos un sesgo altísimo en tabaco en Colombia, porque no se registra como un hábito patológico, sino como un factor de riesgo que condiciona patología pulmonar crónica. Entonces nos aleja las estadísticas. Actualmente hemos hecho la transición epidemiológica de la mujer fumadora. ¿Y qué cambio ha generado en la mujer el tabaco? Infertilidad, endometriosis. Culturalmente se percibe de una manera diferente, claro que sí. Entonces miren, eso también, y este es el registro que tenemos. Ahora, hablemos de qué sucede con respecto a sustancias como el ácido tetrahidrocannabinol, que lo conocemos más como marihuana, la cocaína, metilendoximetanfetamina, que son las anfetaminas, el LSD, entre otras sustancias que generan un impacto negativo en la química cerebral. Devolvámonos un poquito, Vivi. Devolvamos la anterior. 58% de los consumidores que se registran actualmente son menores de 24 años. 34% se encuentran entre 25 y 35 años. Esta es una estadística variable porque ahí es donde entra el verdadero subregistro. La población entre 25 y 40 años no consulta, entonces no hay un registro real. Y dicen que el 77.8% de los pacientes con algún vínculo en una adicción todavía está en su hogar paterno. ¿Sí? Esto es un dato muy importante porque socialmente, para ser un país desarrollado, nos miden con estas estadísticas. ¿Sí? ¿Qué tan rápido sale la persona de su casa? ¿Sí? Aquí nos quedamos mucho tiempo en la casa y por eso ustedes van a ver muchas estadísticas, este ítem, cuáles están todavía en casita y cuáles han salido a hacer su propio hogar o a andar su camino, pues. Resulta que en países como el nuestro, muchos se quedan en la casa por bastante tiempo. ¿Sí? Y es un indicador de evolución o de avance. Bueno, ¿qué predomina en el consumo? Este es el orden según los datos epidemiológicos. Primera sustancia con indicador tóxico orgánico que se consume en Colombia es el alcohol, el primero. Y nosotros lo hemos aceptado socialmente. Tan aceptado está que en un bautizo se toma licor, cuando debería ser una celebración espiritual. En una primera comunión, todo el mundo se emborracha y el niño en la primera comunión ni supo qué pasó, porque desde temprano todo el mundo está ebrio, pero lo aceptamos, ¿sí? Es nuestra rutina y así fue. Y las novenas de Navidad, después del marja blanco con la natilla, ahí está la cerveza, está el licor, ya lo aceptamos, ¿sí? Pero resulta que es una sustancia que modifica la función química cerebral y que tiene un gran impacto orgánico. O sea que está rotulada, no como ilícita, porque es lícito, ¿sí? Es legal el consumo, socialmente aceptado, pero es un tóxico y es un nootrópico, así es ese nombre técnico, nootrópico negativo, bloquea los receptores cerebrales y usted pierde conciencia, o sea que debería estar estimada dentro de las que influyen sobre el sistema nervioso de alta categoría, ¿sí? Cannabis, el nombre técnico es, como ya lo decía, el ácido tetrahidrocannabinol. El componente que ahora no sabe que llamaba Seconal, que era medicamento y era luego. Seconal, sí, no lo había escuchado, sí. Los marihuaneros, una farmacia decían también una mejorar de un Seconal, después trabajan. Ah. Médico también. Ah, caramba, ese es un dato muy importante y era médico también. Ahí está, y también influía en el tema de adicciones.
Bebidas energéticas. Una madura como yo conocieron. Cetonal, ¿alguno conoce? ¿Seconal? ¿Les suena? ¿No? Muchos años. Sí, también, miren que sí. Que venía dentro de como un antihistamínico, como algo así, como el... Ahora, imagínense que ahora ya hemos subido de rangos. Ya son... En los años 70 el Seconal fue muy famoso. Sí, y era como que... En la época de los hippies. Es un depresivo. Como antidepresivo, más bien. Ok. Ok, muy bien. Entonces eran otras sustancias, claro. Esa es la transición que hemos hecho. Bebidas energizantes. Ah, sí. Había un dato, ¿sí? Que, digamos, en el mundo se había socializado hasta hace la última década, se estaba socializando más bien porque eso no, ya no concluyó, eso no se concluyó. En Colombia, no sé si se dieron cuenta que el año pasado había un boom de las cremas con cannabis, de aceite con cannabis y todo cannabis, y entonces el manejo del dolor con la marihuana, bueno, y vamos a manejar los cultivos y entonces vamos a volverlo de laboratorio, pero de un momento a otro todo el mundo silencioso, ¿sí? ¿Qué pasó con ese silencio? Que las investigaciones en el mundo, ¿sí?, que aceptaron la marihuana como un analgésico opcional para pacientes con neuropatía, con cáncer o con enfermedades debilitantes, dejaba un bache, ¿sí? Y el bache era un aislado de la marihuana, que es el ácido tetrahidrocannabinol. Es un residuo de la marihuana que tiene capacidad de generar neurotoxicidad definitiva, ¿sí? Puede cambiar completamente la función química cerebral e inducir a modificaciones en el rendimiento intelectual y en el patrón de comportamiento. Ese bache es el que no ha dejado avanzar, porque en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, como es legal ciertas dosis para manejo de dolor, todavía no se ha establecido científicamente, y por eso Colombia no tuvo fuerza ni eco a nivel mundial, porque el ácido tetrahidrocannabinol no tiene ningún elemento científico que compruebe que es benéfico para la salud. Ninguno. En las redes sociales se maneja mucho que venden el cannabis. Ajá. Para Cremas, aceite. De hecho, hay un extracto puro de cannabis para el síndrome de abstinencia, y resulta que lo que hace es desviar ese síndrome de abstinencia, ¿sí? Y puede llevar a una repolarización de comportamiento terrible. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a cuestionarnos, y la ciencia lo hace. Para los que sean más juiciosos y quieren leer del tema, pubmed.gov. PubMed, ya les voy a mostrar. Déjenme, yo ya les voy a mostrar un estudio. Vamos a ver. Sí, bueno, tranquilo. Entonces, bebidas energizantes, no subestimen eso en los adolescentes. No subestimen, ninguno, ni siquiera los que venden en los semáforos, porque combinaciones de L-taurina, de cafeína y de otras sustancias también modifica la química cerebral, ¿sí? Altera la función vascular cerebral. Entonces no podemos estar subestimando estas sustancias, y están tipificadas dentro de los registros epidemiológicos. Tabaco, claro que sí, es un inductor de neurotoxicidad, habitúa al paciente al consumo y genera gran impacto a nivel orgánico: hígado, riñón, pulmón y cerebro. Y en temas de cáncer, el tabaco, no por la nicotina, porque la nicotina no es cancerígena, sino todos los vehículos químicos del tabaco, que incluyen metales pesados como el plomo, el arsénico, el cadmio, mejor dicho, no se imaginan, tiene más de 222 químicos. El tabaco son los cancerígenos, no la nicotina. La nicotina es adictiva, ¿sí? Tabacum, el procesado. La planta no. En Europa, yo tuve la oportunidad de observar, hay personas que han vivido en Europa y de pronto están familiarizados con eso. En Europa venden la bolsita del tabaco, ¿no?, de la planta, y la persona tiene su papelito y se fuma la planta. Bueno, ahí habrá que estudiar un poco más, yo de ese no conozco, pero el procesado, el que lo venden en la cajetilla, ese tiene más de 222 químicos y metales pesados. Esa tiene el ácido tetrahidrocannabinol, que es neurotóxico, así sea la plantica recién cogida y secadita, ¿sí? Esa tiene ese elemento que es neurotóxico, cannabinol. Ya lo vamos a ver aquí,
Ya lo vamos a ver porque yo les traje estudios el día de hoy. El ácido lisérgico es uno de los que más está generando impacto en los adolescentes actualmente, ¿sí? El LSD, que unos inhalan, se vienen aerosoles, o bueno, ya vienen mezclas. Y por último, que eso fue lo que más me llamó la atención y por eso la dejé ahí, la cocaína de última. Yo no sé si es tema de registro, no sé qué pasa, no creo, es una de las de mayor impacto cardiovascular y eso debería estar por lo menos en el tercer lugar después del cannabis. Sí, o segundo lugar. Pero ese es el registro que nos dan. Yo tengo que mostrarles lo que hay, porque yo no puedo dar datos que no existen. Ustedes pueden buscar esto en la página del Ministerio de Protección Social para el 2016-2017 y ese es el reporte que hay, ¿sí? Esto es lo que da el Ministerio de Protección Social. Vivi. Bueno. Porque yo le digo una cosa, yo trabajo como terapeuta en comunidad terapéutica. Sí, señor. Y desde la práctica, el orden que hay ahí es un orden completamente diferente. Completamente de acuerdo. Desde la práctica, desde que los muchachos llegan, voy a ponerles. Podemos hablar del alcohol, podemos hablar de la marihuana, podemos hablar de la cocaína. Y hoy en día, no podemos descuidar la heroína. Claro. Que en este momento en Colombia, donde no sabía, el consumo de heroína es impresionante. Se lo digo porque trabajo directamente con muchachos. Muy bien. Y me parece que ese es un orden un poquito distorsionado. O sea, el solo hecho en una problemática como la que tiene Colombia, poner en tercer lugar bebidas energizantes del Ministerio de Protección Social, ese no es una pseudo realidad. Nosotros vamos a ver más adelante lo que es la realidad, ¿sí? Lo que vivimos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos toca el día de hoy. Pero como les digo, yo estoy en la obligación de mostrarle lo que nos dan. Las estadísticas, más adelante vamos a debatir lo que es nuestra realidad. Bueno, este es el cerebro, ¿sí? Eso no es un mito de que hay un cerebro abstracto y hay un cerebro pragmático, o sea, hay uno que nos ayuda a sumar y a restar y el otro que nos enseña a tocar un instrumento, a soñar, a percibir de manera diferente. Esa es la realidad. Entonces tenemos un cerebro izquierdo, que es el ejecutor, y tenemos un cerebro derecho, que es el soñador, ¿sí? El lírico, el bonito, ese es el derecho, ¿sí? Resulta que las sustancias psicoactivas no son selectivas, van para ambos, ¿sí? Actúan en los mismos receptores del lado izquierdo que del lado derecho, solo que debajo de los hemisferios existe una zona que se llama zona subcortical, que es la que más impacta la sustancia neurotóxica, ¿sí? Esas son las sustancias que tienen que ver con felicidad, que tienen que ver con bienestar, ¿sí? Que tiene que ver con placer, pero hay dos que no están ahí, que también tienen que ver con marihuana, que tiene que ver con cocaína, que tiene que ver con heroína, con ácido lisérgico, que son dos, la acetilcolina y la melatonina. Estas sustancias químicas son las que se suprimen frente al consumo de la sustancia psicoactiva, incluido tabaco y alcohol, incluido tabaco y alcohol. Lo aceptamos socialmente, pero también influye sobre la función cerebral e influye sobre la función neuroquímica cerebral. Estas sustancias que nuestro cuerpo y nuestro cerebro de manera específica produce continuamente nos permite ser felices, ¿sí? Estar tranquilos y compensados en el día a día. O sea, para uno poder estar aquí sentado, escuchando, tranquilo, necesita que estas sustancias estén ahí, funcionando en una dinámica armónica para que usted no quiera salir corriendo. Porque en el momento en que una de ellas falta, usted sufre un proceso de inestabilidad emocional. ¿Qué es lo que sucede con las sustancias psicoactivas? Les repito, ya lo hablamos, marihuana, cocaína, heroína, elementos sintéticos como las anfetaminas, el ácido lisérgico y también tabaco y alcohol. Por favor, no salgamos de este contexto, porque es muy fácil estar aquí sentados y decir es que yo de vez en cuando me doy mi socialización, ¿sí? Mi roce social. No, ya les digo, eso es lo que socialmente hemos aceptado y en algunas regiones del mundo ya aceptaron marihuana, en otras han aceptado las sustancias químicas. Entonces, eso es lo que vamos, pero esto no lo podemos olvidar, de que esta es una realidad, de que todos impactan la química cerebral.
Y ese roce social, ¿de dónde es que usted es un ser cuando llegó y ya a la mitad de la fiesta usted es otro ser? ¿Quién da eso? ¿Quién permite esa transición? A ver, ¿quién me lo dice? El cerebro, estas sustancias. Ah, la señora también le da permiso, vea, ya, desajústese, ¿sí? Yo lo cuido, ¿sí? Claro que ya también se están invirtiendo los papeles. A mí no me acaba de rato eso ya. Sí, ya no le dan permiso. Ah, bueno, no, eso está muy bien. Eso me parece bien que ya le hayan aplomado, pero actualmente ya es a la inversa. El señor le dice, yo la cuido, y la señora se desinhibe. Y esa inhibición es de aquí. Pero resulta que la constancia en el consumo, ¿a qué lleva? Una cosa es que usted quede inhibido un ratico y se agote un ratico esta sustancia, pero si usted es sostenido en el consumo, ¿qué creen que sucede? Se vuelve una adicción, ¿sí? ¿Por qué se volverá una adicción o un hábito? ¿Y por qué hay necesidad? Porque no se produce, eso es. Porque ya no la vuelve a producir. Ya no vuelve a producir dopamina, ya no vuelve a producir serotonina. La acetilcolina no sabe dónde usar, no sabe dónde funcionar, ¿sí? No es que no la produzca, porque la acetilcolina es la que nosotros trabajamos con esencias florales de última generación y con suplementos dietarios, y con eso logramos restaurar la neuroquímica cerebral. Pero todas las sustancias, todas, absolutamente todas, se pierde la producción. Vamos a ver la foto, Vivi. Adelante un poquito, ahí. Miren esta foto. Analícenla, por favor, digiéranla y levanten la mano y opinen, por favor. En rojo, voy a leerlo literal, se observa la dopamina en un cerebro sano, en la cantidad ideal, ¿sí? Y en el otro se observa como no hay dopamina y hay bloqueo completo de los neurotransmisores, ¿sí? La dopamina es la sustancia que lo mantiene a usted feliz sin que usted se dé cuenta. Ustedes, así estén aquí expectantes escuchando, ustedes tienen de base una felicidad, ¿sí? De base porque van al baño, porque no vinieron aquí con hambre, ¿sí? Porque no están como con mucho frío, el calor está como bien, porque el clima está bien. Esa es la dopamina, la que lo tiene bien y feliz por lo básico, ¿sí? ¿Usted se imagina que a uno se le acabe eso? ¿Qué piensan ustedes si eso se acaba? Ese bienestar de base. Y usted lo busca. Hay que buscarlo. A mí se me fue, pero ¿yo qué hago? ¿Qué hago para que otra vez vuelva? Ansiedad, depresión, angustia, pero usted hace lo que sea para volverse a sentir bien. ¿Sí o no? Porque es que ese es el ser humano. El ser humano busca una supervivencia positiva, ¿sí? Y la supervivencia positiva es la que nos mantiene aquí, así nos toque consumir algo, para estar en esa supervivencia positiva, ¿de acuerdo? Esa es la parte neuroquímica que yo quiero que entiendan, y que cuando vean una persona en condición de calle, entiendan que esa neuroquímica falla, y no se trata de limosna, no se trata de qué sé yo, cosas de momento, no, sino que trascendamos mucho más, y que si lo poquito que podemos salir haciendo hoy es hablarle a nuestros nietos, a nuestros hijos de esta problemática, ya es mucho lo que hemos hecho el día de hoy, y entender que todos tenemos la capacidad de ayudar. Yo lo felicito y voy a tener mis aplausos al final por usted estar trabajando en esto, porque son muy pocos los que se le miden de frente a una situación como esta, ¿sí? Es un trabajo arduo, yo lo he hecho. Tengo 5 pacientes, yo hubiera querido que me acompañaran la mañana de hoy, pero ellos ya están completamente readaptados y ellos ya dicen, bueno, eso ya no, eso es historia para mí, ¿sí? Y eso me parece bien, eso hace parte de la sanación, ¿sí? Pero digamos que no podemos tampoco no dejar de entregar. Yo les digo a ellos, tienen que entregarlo. Lo que ustedes vivieron es para entregarlo y darlo a otros, para que esa experiencia la escuchen. A ti te pasa, perdón un momentico, sí. Ya te paso el micro. Una pregunta. He conocido casos de personas que llegan a un nivel de adicción pues, bastante alto, logran salir, digamos, y empiezan a llevar una vida común,
aceptarle. Sí. Pero pasado un tiempo, y puede ser años, algo pum, vuelve y dispara y vuelve, claro, o sea, entonces, ¿qué pasa con el cerebro? O sea, si se logra restaurar, ¿qué hace que haya un detonante? O sea, pasado 3, 4, 5 años y Claro. vuelve y cae en el mismo punto donde había quedado la última vez. Sí, a ver, digamos que hay varias situaciones. Una, digamos, devolvámonos un poquito, Vivi. Otra. Esta neuroquímica cerebral se puede restaurar, ¿sí? Los receptores del cerebro que captan estas sustancias también podemos trabajar en ellos. Pero hay algo que no es de dominancia química y son las emociones. Esas son las que generan esos altibajos o esas recaídas. Eso lo vamos a ver al final. Esto es adicciones dentro de la perspectiva bioquímica, pero más adelante vamos a hablar de lo que se sale del manejo consciente, que son las emociones, porque esas están en unas áreas, estas son más ocultas, se llaman las amígdalas cerebrales y la corteza prefrontal, ¿sí? Esas áreas salen del dominio y cuando una emoción golpea muy profundo puede llevar precisamente a una modificación completa. Hablemos de una persona no adicta, pero depresiva. ¿Qué le pasa? No tiene serotonina. Una persona no adicta, pero que tiene trastornos de motricidad, del equilibrio y depresión, que es el Parkinson, tiene supresión de dopamina. El Alzheimer o la demencia senil tiene supresión de acetilcolina. Entonces, esas son sustancias que nada tienen que ver con sustancias ilícitas. Son situaciones que no tienen nada que ver con sustancias ilícitas, pero que vinculan esta química cerebral y llevan al deterioro, ¿sí? Entonces, vamos a analizar lo que no es tan tangible también más adelante, ¿de acuerdo? Y que puede llevar a ese tipo de recaídas. Tranquilo. Un poquito complicado. Yo estoy igual, de hecho yo me voy a ayudar. Tranquilo. Yo le decía a usted que a mí me pasa eso. Sí, señor. Yo fui adicto por casi 40 años. Y yo hice un proceso, no me necesitaré de decir, por 2 años y 3 años y medio después de caer. Pero después de estos 3 años y medio de recaída, que es mucho más duro, empezó a funcionar parte de las emociones y empecé a entender que yo tenía una manía. Y fue cuando empecé a preparar eso. Hoy en día tengo 11 años de sobriedad. Y yo hago este trabajo por eso, porque eso me tiene que apasionar a uno. Y que me apasiona el poderle dar a otro lo que yo tuve y poderle decir, sí podemos y sí se puede. Por supuesto. Y esto es una parte que hay que trabajar mucho, la parte conductual y la parte cognitiva, definitivamente, para que haya un proceso y esa cognitividad y esa conductividad tiene que ser más lejos de la vida. Muy bien. El proceso no es ni de 1 año, Es correcto. ni de 2 años, ni de 3 meses. Es un proceso que la persona o nosotros hemos tenido este tipo de problema, tenemos que entender que es para el resto de la vida. Muy bien. Si usted no entiende eso, terminará mañana. Muy bien. Eso es muy importante. Esto es algo de vida, ¿sí? No es de momento, no es de un viene y se fue, no. Esto es de una readaptación y de darle continuidad por siempre, de querer vivir bien, de estar nuevamente adaptado, de tantas cosas, tantos matices que están allí. No le pongamos tiempo, porque es que le vamos a poner tiempo a algo que tiene que ya adaptarse por siempre en ese ser humano, ¿de acuerdo? No es estigmatizar ese ser humano, ojo, no es que usted tuvo esa situación, entonces toda la vida, no, sino que esa es la conciencia que él mismo tiene que hacer, de cambio, de modificación y de sostener esos cambios de por vida, y esos acoplados a situaciones así, ¿sí? ¿A cuál es mi motivación? ¿A cuál es mi misión de aquí en adelante? ¿Será que soy solo yo, mi recuperación individual, o proyectarme a algo mucho más grande? Eso lo hemos logrado con 2 pacientes que ellos trabajan ya en otras ciudades y lo hacen a gran escala. Actualmente lo están haciendo en colegios en donde son de alto impacto social por temas de estrato socioeconómico, pero también va a las grandes esferas y cuenta su experiencia, y chicos, con que 2 de 1000 niños que lo escuchan cambien la percepción de riesgo, porque es que en los colegios la percepción es de riesgo, ¿sí? En una edad en donde no se le tiene miedo a nada, en una edad en donde no hay límites, pero 2 que digan, uy no, esto sí es real, que vayan hacia atrás,
Eso es un gran impacto, ustedes no se imaginan. En el colegio de mis hijos lo vivimos hace 2 meses. Él fue como paciente, me sentí muy orgullosa, porque ver allá en un escenario una persona que uno vio en otra situación y ahora lo ve con toda la fuerza, y uno ve a los chiquitines así, asombraditos y todos asustados, y no, esto no es real, así como yéndose para atrás, uno dice, bueno, estamos haciendo una labor que trasciende mucho más de un mal hábito, ¿de acuerdo? Es un mal hábito. Aquí no se trata ni de situación de señalamiento, ni de que eso es por allá, para otro, no. Es una situación que un mal hábito nos compete a todos, ¿de acuerdo? ¿Un adicto al sexo también tiene algo que ver con esto? No está clasificado porque es que no se ha podido llegar a ese punto. Hay clasificaciones psicopatológicas como el sadismo, el masoquismo, pero adicción al sexo no tiene unos parámetros. Ese ha sido el problema con ese tipo de comportamientos que pueden rayar en lo patológico. No hay un patrón, no hay una encuesta que usted pueda llenar, ¿sí? Como muchos de estos, que le digan si usted es adicta al sexo. No lo hay, no sé si no lo han confrontado, pero eso hay que evaluarlo. Yo no he visto en mis 14 años de ejercicio, no he tenido a alguien que me confronte al respecto. Yo creo que yo tengo un problema con mi tema sexual o me siento adicto al sexo, nadie me ha confrontado. Supongo yo que todavía estamos viviendo cierto ocultismo en temas de tabú, correcto, muy bien. O la adicción al trabajo o al Ah, no, estudio, ese sí, sí. estudian demasiado y no ejercen, si van 5 carreras siguen estudiando o al trabajo. Bueno, entonces ven, Hernán, te voy a dar el chance a ti. Tenla aquí. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que entonces no es adicción a sustancias, es que podemos ser adictos ¿a qué? A cualquier situación que se nos vuelva un mal hábito. Un mal hábito. Partamos de ahí, entonces cada uno empiece a clasificar sus malos hábitos. A ver, Hernán, ¿cuál es el tuyo? ¿Adicto a qué? No, esa no, es a todos. Es a todos. Es a todos. Cada uno me va a reservar al final su propia adicción. Sí, a ver. Eso. Bueno, mi amor. ¿El mío? ¿Ese sí? ¿No retorna? ¿No? Ah, ok. Entonces, Vivi, ¿usted me ayuda a estar pendiente con este, mi amor? Sí. Del trabajo, que era muy duro y toda otra cosa. Yo terminé contaduría, pero nunca me desempeñé en eso. Sí. Hay compañeros que están en el banco, en la parte de la... Más un... En la parte financiera. Sí. Eso, más cerquita. Yo le comentaba a este compañero que trabajar muy duro. Eso. Le comentaba que me tocaba trabajar dentro de la compañía, ¿cierto? Y me decía, por cierto, ¿por qué no quieres salir del trabajo? Y yo, ¿por qué me voy a salir? Es que eso depende de mi vida. Sí, sí. Él me decía que eso era una empleomanía. Empleomanía. Empleomanía, pues, te digo. Oh, por supuesto. No, es que, bueno, ese está muy bien, no, ese es supervivencia. Porque no, hay otro, no, es que la adicción al trabajo existe, ¿sí? Y es el que trabaja de lunes a domingo. Pero, sí, a muchas cosas. Es que ahí vuelve la neuroquímica, es que es un mal hábito. Correcto. Mire, triste ver eso, yo tengo pacientes con adicción al trabajo, llega el domingo. Sí, pero con un comportamiento patológico. Ese sí tiene un trazador, ¿no? Ese sí tiene ya trazadores. Llega el domingo y se siente mal porque está descansando en su casa. Se siente mal porque va a sacar a los hijos a cine o no, yo debería estar produciendo. Entonces, esa es una situación en donde la acetilcolina está hiperfuncionando en unas áreas en donde no debe funcionar, ¿sí? Y esta persona sufre, caen en estados depresivos, este tipo de adicciones, ¿sí? O sea, se vuelve un multiimpacto ese hábito, es bastante complicado. ¿También se manejan adicciones a las mentiras? Sí, adicción. Sí, esa es una patología, como la celotipia de los celos, la mitomanía es una patología. Ese ya no es una adicción, ese es un rasgo de comportamiento, un rasgo de personalidad. Bueno, muy bien, entonces miren las causas, no es simplemente que los amigos y esto, no, hay causas biológicas, entonces antecedentes familiares de consumo de sustancias, incluido alcohol y tabaco, lo que ustedes socializan en los bautizos, en las primeras comuniones, en los matrimonios, también puede abonar el terreno a sustancias más complejas en los niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, no nos hagamos los que no tiene que ver con nosotros, ¿sí?
Ojo con esto, no es que ustedes se van a volver pues ahora ya, ¿cómo se dice? Abstenerse, señaladores. No, pero entiendan, por favor, un bautizo no tiene por qué tener licor. O sea, contextualicemos a los chicos, porque si no ellos llegan a adolescencia y llegan perdidos de la perra y ustedes le van a recriminar eso. Sí, porque es que ya ¿Qué vamos a recriminar, por favor, si es lo que hemos estado vendiendo como familia? ¿Sí? no más en los 15 años cuando la mujer es la que dice yo quiero la fiesta así, pero no me olviden del trago. La misma niña lo dice. Correcto. Ya Ya está contextualizada, ¿sí? Entonces, ojo que estos antecedentes no esperemos que esté la marihuana, cocaína, heroína, no, alcohol, tabaco y otras sustancias. Exposición de la persona a ambientes hostiles. Hostiles no es pobreza, ¿sí? Efectivamente, bajos estratos socioeconómicos sí, pero hostiles es una separación, hostiles es violencia intrafamiliar, ¿sí? Hostiles es negación de roles, eso lo llaman los psicólogos como que tiene el papá y la mamá, pero realmente no están, ¿sí? Son como un holograma ahí que aparece por ratos, pero cuando el niño empieza a molestar, le pasan el celular o le... No, váyase para allá, llévese a la niñera. He escuchado mamás que dicen a la niñera, téngamelo dormido, por favor, que yo llegue y ya esté dormido. Eso es un ambiente hostil. ¿Sí me entienden? No es pobreza, ¿sí? Porque todo el mundo dice, no, la miseria que vive este país es la principal. Ojo con eso, ambiente hostil. Una de tantas, porque yo he visto personas, pero mejor dicho, muchísimo más grandes que cualquiera de los que han estado en estratos altos y vivían en situaciones, pero tremendas, padres abusivos, padres con adicciones, en situaciones económicas muy difíciles y actualmente son unas personas extraordinarias, no tienen por qué, ¿sí? Entonces, lo uno y lo otro pueden ser factores de riesgo, pero no necesariamente son un factor que condene a la persona a sufrirlo. Pueden estar en un ambiente hostil y salir adelante. Causas psicológicas. La primera que censó el Ministerio de Protección Social dice búsqueda de nuevas experiencias, ¿sí? Estereotipos que se venden actualmente, el licor, el consumo, por parcharse ahí con los amiguitos. Tipo de personalidad, baja autoestima y pobre frustración, que es lo que estamos haciendo actualmente con nuestros hijos. Los hijos de la actualidad no se pueden aburrir, no se pueden frustrar. Hoy escuchaba una frase de un gran amigo que dice, nosotros no hacemos y no decirles que usted es muy inteligente, uy, no es que usted, mi hijo, usted es un genio, usted es el mejor. Y el niño sin ningún esfuerzo, sin hacer ningún mérito, y uno diciéndole que es un genio y es súper inteligente, y llegan al colegio, le hacen un examen y lo pierde, entonces se quiere suicidar, porque es que le hemos vendido la idea de que es un genio, pero sin serlo. Solo exaltemos el esfuerzo, ¿sí? No nos pongamos a decirle mentiras y a soplar autoestima y egos sin basados en un esfuerzo, porque los chiquitos actualmente hay tanto suicidio porque se frustran, pero es por una mentira que nosotros hemos ido cultivando. Como no antes le daban tan duro a uno, es que usted es un bruto, es que usted no puede, ¿sí? Entonces pasamos al otro extremo, no, es que usted es un dios, usted, pero ¿y dónde está el mérito? Yo, perdónenme, porque esto es una perspectiva mía, perdónenme, por encima de pronto de ser, digamos, impositiva, pero yo preferiría un poco más eso de allá, porque eso lo obligaba un poco a uno a hacer más, ¿sí? Yo tuve una abuela, porque a mí me crió fue mi abuela por temas laborales de mi mamá, y era una abuela castigadora, una abuela dura, una abuela, no, mire, usted tiene que salir, usted no puede hacer, y uno, eso, salía y trataba, pero ahora los niños, no, venga, tranquilo, váyase juiciosito, vaya por acá, que es que usted se merece todo. Cuestionemos acerca de eso, y si hay abuelas cuidando niños, pues de pronto les vaya un poco mejor. Y papás, si no hay mucho tiempo con los hijos, que haya calidad de tiempo, así sean poquitas horas, pero estructurando una personalidad real. Yo tengo una duda, sobre todo con lo de búsqueda de nuevas experiencias, relacionándolo con la aceptación social que se le puede dar a diferentes cosas. Es que muchas veces, pues, en la época juvenil y eso, lo que más llama la atención es lo prohibido, esas nuevas experiencias. Entonces, como que me parece medio confuso y no sé cómo puede funcionar como lo de la aceptación
Porque siento que si, digamos, al alcohol, que es algo aceptado socialmente, ganas de conocerlo desconocido. Ah, claro, sí. No, no es no ocultarlo, sino contextualizarlo, ¿sí? El alcohol puede manejarse porque ya está aceptado socialmente, pero yo ¿por qué pongo el ejemplo del bautizo y la primera comunión? Porque son experiencias espirituales, en donde el niño debería entender que la trascendencia es espiritual, no una rumba, porque entonces él está fuera de contexto, ¿sí? Usted sí puede celebrar un cumpleaños y ver, yo vengo de familia caleña y celebran hasta la retirada de unos restos, ¿sí? Toda la vida, pero contextualizar al chico, ¿sí? Y lo que yo sí no permito dentro de mis terapias, ¿sí? Lo que yo no permito dentro de mis terapias es la embriaguez. Una cosa es consumir licor, otra cosa es el detrimento de la personalidad en la embriaguez, porque eso sí lo ven los niños. Y el licor sí es un paso a otras sustancias, ¿sí? Hay que abrirle al niño todos los contextos. Es que mire, este es el alcohol, este es el tabaco, estos son los alucinógenos. A los niños ya hay que exponerlos, porque si uno no lo expone, sea verbal o vivencialmente, él lo va a encontrar, lo que tú dices. Él lo busca y sus amigos se lo van a enseñar. Y el colegio, cualquiera que sea el colegio, ningún niño está blindado, en ningún colegio. Todos los colegios son ventanas y oportunidades para esto, todos. Sí, no, y además a la búsqueda, esta baja autoestima y la frustración se entiende en neurobioquímica, porque eso es neurobiología o lo que se llama actualmente psiconeuroendocrinoinmunología, tiene que ver con baja producción de serotonina, ¿sí? Sí, entonces, y lleva a depresión, ansiedad y estas cosas más complicadas y a la tendencia a las adicciones. Trastornos o patologías, ciertas enfermedades de tipo neurogénico, como depresión, ansiedad, entre otras, pueden condicionar el hábito y problemas que no pueda manejar. Esto es algo que es muy relativo, es muy individual, esto lo evalúan los neuropsicólogos de manera muy cuidadosa. Si ustedes se ven en riesgo o un familiar o un niño, por favor, háganle un test neuropsicológico, sirve muchísimo. Cuando ustedes observen el riesgo. Vivi, qué pena, sé que le hicimos a Sandrita que me da agüita. Sí. Qué pena es que me estoy fatigando realmente un poco. Hace 8 días me hicieron una cirugía y fue con anestesia general, entonces eso le ponen el tubo y el tubo genera inflamación laríngea, entonces es lo que me lleva como a fatigarme un poco más rápido. Bueno, entonces eso, no estoy lubricando igual, entonces por favor, si me ven fatigadita, lo que hacemos es un break psiquitico y listo. Bueno, muy bien. Presión social, lo que decía aquí, presión social es, mire, es que usted quiere ser cool, quiere sobresalir a los amigos, ahí está. Hace poco escuchaba a un adolescente que me decía, es que yo simplemente por parcharme allí con mis amigos, porque a mí esa marihuana no me hace nada. Entonces yo le decía, ¿cómo así que no me hace nada? No, pues no sé, yo consumo eso y a mí no me hace nada, me dan ganas de vomitar y mareo. Yo decía, pero ¿cómo así? Pues yo me pongo maluco, pero igual yo sigo ahí. Es que si olía la sabrosa, ¿cómo la fumaba? Digamos, yo no sé, pero bueno, eso me decía. Entonces yo le decía, pero entonces, ¿cuál es el criterio del consumo y del riesgo? No lo hay. No hay criterio de riesgo. Ese es el punto más vulnerable. No sé si tú lo vives. Mire, yo lo digo porque una de mis adicciones fue primero el consumo y luego se convirtió en cocaína. Sí. Pero es que después de la segunda o tercera dosis, gracias, usted no disfruta. Usted simplemente está en una paranoia, está en un susto, está en una cosa impresionante. Sientes el corazón aquí, te sientes perfecto. Se siente una cantidad de cosas que nada es agradable, pero quiere seguir consumiendo. Porque es de aquí que domina. De aquí no hay quien modifique eso. Correcto. Entonces, el cuerpo parece rechazarlo porque es una toxicidad. Pero ¿y cómo hacemos con este que se está saturando con lo que usted necesita? ¿Sí? ¿Está el otro, Vivi? Eso es tan fuerte. ¿Está abierto? ¿Abierto? Que lo lleva a muchos, porque a mí me llevó. Es decir, este problema de voz que tengo fue un intento de suicidio, porque simplemente yo no quería ser más un adicto. Sí. Definitivamente yo consciente no quería hacerlo, pero no podía. Yo no podía parar. Y yo terminaba hoy y al otro día me decía, hoy no, a las 4 de la tarde estaba buscando claro. Pero yo no quería. Entonces, si yo no puedo salir
si hice un proceso, si después de 3 años y medio recaí y estoy como estoy, yo no soy capaz, prefiero morirme porque no quiero vivir esta vida. Y eso es lo que no se entiende. El adicto tiene un sufrimiento interno impresionante. Sí, señor. Independientemente de que esté consumiendo y de que esté donde esté. Y muchos no lo entienden. Muy bien. Pero el sufrimiento interno emocional es tremendo. Es tremendo, sí señor, así es. Y precisamente dentro de los procesos, gracias, que hacemos de readaptación a través de medicamentos naturales, lo hacemos es para eso, para disminuir el sufrimiento en el paciente que se encuentra dentro del proceso. Porque esto hay que entenderlo. Esta es una readaptación tanto cerebral, orgánica como comportamental que tiene que vivir el individuo. Vamos a apoyar ese proceso. Sí. Y los casos beneficantes, eso también, eso sí es neurotóxico no selectivo, eso destruye todo. Ese es el boxer, el sacol, correcto. Esos son hidrocarburos, ¿no? Que entran a hacer una neurotoxina. Lo mismo que cigarrillos, ya lo mismo. Pero más profundo, porque destruye sustancias, estructuras cerebrales específicas. Muy bien, Vivi, pasemos. Entonces, hay una genética de la adicción, al parecer ciertos perfiles de personalidad o, digamos, disminución de sustancias químicas pueden condicionar a la adicción, trastornos mentales de base y también el género, el masculino, tiene mucho mayor tendencia a las adicciones por su presión neuroquímica. Es importante entender y tipificar la sustancia, ¿sí? Si son múltiples sustancias, se maneja como una patología en conjunto. Si es marihuana, si es cocaína, si es alcohol, si es tabaco, debe clasificarse. Eso debe empezar por la familia y ayudarle al consumidor, al paciente, a hacer introspección y búsqueda de la necesidad de ayuda. Porque estos procesos inician muchas veces, se los digo, porque muchas madres y abuelas me buscan, doctora, deme algún medicamento para que él esté más tranquilo y reduzca la búsqueda de la sustancia. Algo de eso podemos hacer, pero si el paciente no quiere recuperarse, es muy difícil. Muy difícil. Sí, ese es el primer paso, la decisión. Así hayan retrocesos, como todo en la vida, pero debe haber un primer paso. Y ese lo da el paciente, no la abuela, no la mamá, no el papá. Tiene que haber decisión. Es que tiene una problemática. Muy bien, eso hay que hacer, tenemos que hacerlo. Miren esto, el medio ambiente, cómo influye, maltrato, hostilidad familiar, actitudes de los padres, los amigos, el tema académico. Hace poco había una investigación de bajo rendimiento académico y situación intelectual con consumo. Pero mucho relacionado. Muy relacionado. Chicos que se frustran, que no puedo, que yo no soy buena para bueno para esto, caen más fácil. Hay que identificar esas falencias. Hay casos que... Aquí te lo voy a prestar. Bien cerquita. Hay casos del padre que es alcohólico. Sí. Y los hijos hacen lo contrario. Contrario. No siguen con ese vicio. No siguen. Y son generaciones. Lo que yo les decía, hay generaciones de familia que bailan, que toman y todo, digamos, todos los tíos y los sobrinos son, uy, qué pereza, pero es porque eso no les gusta, pero esos son algunos, para otros son un modelo, un patrón de comportamiento. Muy bien. Una historia muy bonita. Dos hermanos de un mismo papá, alcohólico, maltratador, ¿sí? Sí. Y uno de sus hijos se vuelve alcohólico, maltratador y le venga, ¿usted por qué es así? Y porque yo creo que yo todavía había en mi casa. Sí. Y resulta que el otro era todo lo contrario. Bueno, pero bebedor, responsable, muy bien. Tipo, ¿usted por qué, si tuvo un papá alcohólico, por qué usted lo quiere? Porque eso es lo que yo no quiero para mí. Es correcto. Es de decisión también. De decisión, sí. Y mucha de esa decisión tiene que ver con química cerebral. ¿Sí? Probablemente ese segundo hijo, con una decisión diferente, tenía más serotonina, más dopamina, ¿sí? Porque eso influye mucho también. Y en el otro probablemente había menos cantidad y mayor vulnerabilidad. Bueno, esto es lo que pasa, el síndrome de la adicción, es que observamos en el paciente, entonces pérdida del control del uso es lo que pasa, ¿sí? Ya el paciente busca la sustancia por una necesidad biológica, deterioro progresivo de la calidad de vida. Ojo, no se estima el riesgo, ni el daño, ni el impacto negativo sobre el organismo, eso se pierde. La percepción del autocuidado es nula, ¿sí?
Negación. Cuando confrontamos a un paciente con estos hábitos, no, todo el tiempo es no, así lo estén viendo. No, hay una negación permanente en los procesos de confrontación. Ya cuando hay ciertos, digamos, abusos o sinergias de sustancias, preocupación excesiva por el consumo, y anedonia es el estadio final. Anedonia es anedonia, ¿sí? Anedonia es una situación, y lo describe el CDC de psiquiatría como la situación de displacer completo. No siente ni felicidad, ni tristeza, ni ningún tipo de emoción. Esa es la anedonia. Ese es el estadio final en donde uno ya clasifica al paciente con un síndrome de adicción sostenida, cuando se pierde la capacidad de sentir por sí mismo y sentir por el otro, ¿sí? Ese sí es uno de los patrones más importantes que debemos analizar, y cuando se recupera esa sensación de amar al otro, de bienestar, de necesidad de cuidarse, ahí es donde uno también estima el pronóstico de ese paciente. Bueno, estos son los síntomas emocionales, estos son más de patrones físicos. Entonces, cambios repentinos de comportamiento, cambios de humor, unas veces feliz, otras veces triste, pero son polos, agresión y después apapachando la mamá. Alejado de los miembros de la familia, esto es lo que más riesgo estima en el paciente con el hábito. Descuido con la presentación personal, ojos rojos o vidriosos cuando son ciertas sustancias inhaladas, cambios en su patrón de dormir, despierto en la noche, duerme todo el día, y pérdida de interés por actividades rutinarias, tanto intelectuales, deportivas o de familia. Vamos bien. Estos son los estudios. Esta es la página que consulto con mucha frecuencia, es la página de reporte epidemiológico del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿sí? Esta página le permite acceder a todo lo que usted quiera. Usted pone la planta que quiera, la enfermedad que quiera, y le sale, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando, en este estudio habla de factores relacionados con el estrés y el uso indebido, pues los americanos son muy prudentes, ¿sí? O con la adicción a la marihuana, porque como ellos, perdón, la página, démosle otra, Vivi, para que lo vean. Aquí, PubMed.gov, www.pubmedpublicacionesmedicas.gov, porque es una página gubernamental del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ah, bueno, usted lo descarga, lo busca aquí en el buscador, él le va a salir en inglés, ¿sí? Usted lo selecciona, clic derecho, traducir con Bing, y en la página siguiente le va a salir en español. Yo se las traje en español, pero él no, porque él es de inglés. No, solo, más cuando son actualizaciones del 2004 hasta la fecha, ninguna está en español, ¿sí? Hay que buscarlas. O hay otra opción, se selecciona, buscar en Google y traductor de Google. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí está, bueno, la anterior era el estrés como un detonante del consumo, ya como un hábito tóxico de la marihuana. Estos son factores relacionados, bueno, este es precisamente, lo devolvimos, muy bien, sí. Aquí efectivamente se concluye que el paciente utiliza un hábito como el consumo regular de marihuana para relajarse, una de las excusas, para atenuar estrés, angustia, frustración, empieza a ser un recurso. Entonces uno dice, no, pues obvio no, porque hay muchachos que no tienen depresión, ni angustia, ni frustración, pero en una fiesta van y fuman y ya, o toman una pepa o inhalan sustancias. Entonces no es tan obvio, porque nos puede pasar a cualquiera. ¿La farmacodependencia también entra en el tema de adicción? ¿De adicción? Sí, por supuesto, todo esto, correcto. Entonces miren cómo son situaciones en donde nosotros podemos caer en una situación de riesgo, porque ¿quién no está expuesto a estrés actualmente? ¿Sí? ¿Quién cree tenerle ya límites a su propio estrés? Nadie. No sabemos hasta dónde nos puede llevar el estrés. ¿A qué punto de disfunción neuroquímica nos lleva el estrés que puede aproximarnos a un hábito como este? Y conozco personas socialmente adaptadas, médicos, pero todo con su familia y todo, pero este es su válvula de escape. ¿Sí? Así es. Pues tú lo miras en adolescentes, pero ¿cuántos casos hay
personas Total. ya adultas que nunca, digamos, han consumido de nada, pero que fácilmente pueden caer. Caen. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué edad puede estar en riesgo una persona de caer? No hay límite. Hace poco un colega muy prestante, de 54 años, inició el consumo, ¿sí? Y lo complicado aquí fue que no solo es marihuana, sino muchas sustancias, porque no encontraba respuesta. Entonces yo decía, pero ¿por qué no tenía tanto impacto la marihuana en esta persona? Puede ser el tema químico cerebral, que ya va cambiando con la edad. Las arterias también cambian con la edad, entonces necesitan más fuerza de la sustancia para cambiar su situación anímica, ¿sí? Eso fue de poco tiempo, 8 meses, casi un año, en donde ya se encontraba en condición de calle. Después de tener su familia, tener su consultorio en Imbanaco, ya tenía el proyecto de la nueva sede, en fin, su casa en los límites de Pance, con todo, ya uno observar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué apoyó el detrimento? La familia. Lo primero que hizo la familia fue sacarlo, su esposa, sus hijos, no le admitían nada, nunca le dijeron, venga, ¿qué fue que pasó? A usted que ha construido toda nuestra vida, porque le construyó la vida a los hijos, le dio una vida a la esposa, pero ¿qué hicieron? Adiós. Un año y está en condición de calle. En este momento estamos trabajando una labor muy difícil y no puedo incluirme dentro del proceso de recuperación porque es muy próximo, entonces no como por ser allegada no es ético, pero ya está en un proceso no muy fácil, por la edad y por la combinación de sustancias, muchas sustancias, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar, bueno, estos son los motivos de riesgo de consumo, adolescencia, situaciones afectivas, las mismas que nos hablaba el Ministerio de Protección Social. Miren los daños que causan los diferentes hábitos. Entonces, el tabaco se ha rotulado como el tóxico multiorgánico, daña todo, daña arterias, corazón, cerebro, riñón, no es selectivo, daña todo, ¿sí? Y el estudio está hecho con el procesado, no con la planta del tabaco, ¿sí? Aclaro eso. Todo eso lleva todos químicos, ¿no? Todo, 222 químicos. Sí. El procesamiento, es cierto. El que producen en Cuba es envuelto, que es la soja. Sí, debe ser. Ahí sí me corcha. Porque debe ser, pero me preocupa que caigamos en lo mismo de la marihuana, porque algo debe tener, además de la nicotina, que genere un deterioro, porque el tabaco de los campesinos también generaba EPOC y también generaba cáncer de pulmón, y era la planta, ¿sí? Sino que ahorita ya no solo vemos cáncer de pulmón, sino que vemos cáncer de lengua, de laringe, de labio, de vejiga, de riñón, piel, en fin, colon, no, ya ese está, en fin. Opiáceos, ¿sí? Aquí está la heroína, que es uno de los más neurodestructores. Yo pienso que de las sustancias más enajenantes en cuanto a la química cerebral es la heroína. En su orden, heroína, metanfetaminas, por ser de síntesis química, y en la clasificación de metanfetaminas podemos poner el ácido lisérgico o LSD, la tercera la cocaína en cuanto a neurotoxicidad y la cuarta la marihuana. Ahí está, dejemos de decir que la marihuana no es dañina, porque sale de la boca de adultos, por Dios, sale de la boca de adultos, que la están utilizando para cáncer, para glaucoma. Hace poco me decía el glaucomatólogo más famoso del Valle, ¿quién dijo eso, hombre? Si no, entonces yo no tendría que comer, y glaucoma está así, y las personas con adicción a la marihuana más rápido se quedan ciegas, ¿ya? Sino que de un solo ojo, y no se dan cuenta. No, en serio, eso me decía, él me decía, ¿qué les pasa? ¿Cómo es que la glaucoma y marihuana? ¿Quién dice eso? ¿Dónde están los estudios? Imagínense. Si no, ¿verdad? Se quedan ciegos de un solo ojo, el glaucoma generalmente es unilateral, y entonces ven con el otro, y no se dan cuenta, ¿sí? Se dan cuenta cuando se tapan ese ojo y no ven nada. ¿Entienden? Entonces, de nuestra boca están saliendo cosas que actualmente están muy cuestionadas a nivel científico, ¿ya? Y así es el orden: heroína, las de síntesis químicas, anfetaminas, la cocaína como tercera, aunque podría estar de segunda por la frecuencia del consumo, y la cuarta era la marihuana en temas de neurotoxicidad. Alcohol, igual, el bazuco. Es que ahí entra el bazuco. ¿Por qué no se habla del bazuco? Eso, ¿por qué no se habla del bazuco en los estudios? Porque no hay
como una lista de ingredientes específicos. El bazuco puede tener N cosas. Entonces nadie se ha atrevido a confrontar la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos charlas de neurotoxicidad por bazuco? Todas las anteriores, ¿me entiendes? Porque tiene demasiada sustancia neurotóxica. Pero y esa debería ser una de las que debería entrar como Es que esa es tremenda y dañina. en el puesto de las que más Claro. rápido deteriora, causa deterioro físico Y psicológico. en las personas. Igualmente, Claro. y trastornos, no solo deterioro físico, sino que trastorno con el comportamiento y Claro. en el sueño, porque usted pues con su pipazo no va a dormir. Claro, y mire el punto, es que como esa sustancia tiene varias de las anteriores, es potencialmente neurotóxica, mucho más que cualquiera de estas. Estamos sumando los riesgos ahí. Y yo, pues, para mí la heroína y el bazuco, o sea, yo fui consumidor de heroína y bazuco, ¿cierto? Sí. Y- Heroína aquí, en Colombia, mucho, así, fácil. Sí, heroína aquí en Colombia. Sí. Se consigue como Juan Carlos. Sí, y bueno, perdón, porque esto es muy importante para, perdón un momentico, qué pena. No, se consigue muy fácil. ¿Sí? Bueno, hay un mito dentro de los que trabajamos en estos procesos del tema costos, ¿sí? ¿Qué pasa con los costos de esa sustancia? No, la verdad, ¿Fácil? la verdad, por lo menos una papeleta de heroína cuesta 5.000 pesos. No puede ser. Y una papeletica y venden dosis de bazucos de 300 pesos. No puede ser. Es más, a ustedes, De cocaína puede valer y eso es tan efectivo que a usted, cocaína. ¿Sí? a usted en el centro se pelean por 100 pesos. Usted consigue 100, 200 pesos un pipazo de bazuco. El humo. Bueno. ¿Ven cómo? La papeletica cuesta 300 pesos y una papeletica de 300 pesos te salen 3 pipazos. Miren nuestra realidad. Yo siempre pensé que era una situación diferente. Yo pensé que era difícil de conseguir. Usted arrima el centro, o sea, una persona arrima el centro en el Sucre y el Sucre eso es de heroína y bazuco por donde usted quiera. Usted tira de cuenta. Con la inyección pegada. ¿Sí? O sea, haga de cuenta estar en su barrio y ver gente en un estanco parchada tomando cerveza que pues, o sea, que, Sí. que para él así en el Sucre. Usted en la esquina ve a la gente pegándose sus pilbazos, inyectándose, fumando heroína, consumiendo cualquier cantidad y cualquier tipo de alucinógeno. Ok. Como si no, como si. Bueno, mira, eso es muy importante y muchas gracias por la retroalimentación porque realmente no, miren, los que estamos en esto de la parte médica no sabemos eso. No sabemos eso. Entonces, ¿cómo uno va a decir, bueno, no le aporta ni nada si mire que es que no se necesita mucho aporte? Bueno, miren, eso son experiencias y bueno, de aquí, de este sitio, por eso yo dije que cerrar el 2017 con un tema como este que nos sensibilice a todos. A mí eso que me has dicho me sensibiliza, ¿sí? Me sensibiliza y me hace tener otra perspectiva. Y de eso se sabe que es impresionante ver la cantidad tan exagerada de niños de entre 7 y 12 años consumiendo heroína y bazuco. Sí. Causas, ¿por qué crees tú que pasa eso? La verdad nunca me senté porque como ya Los padres no tienen padres. no, sino que como ya son peladitos que ya están en la calle, ya son niños que, o sea, que les vale si vos le preguntas, porque sí, porque me dio la gana. Ah, correcto. Entiendo. Estar en mi casa, entonces. Entiendo. Muchas gracias. Sí, padres adictos, muy bien. Sino que a veces son de en ese mismo contexto, ¿no? Sí. Cultural, sí, desafortunadamente es así. ¿Sí? ¿Me ibas a aportar algo? No, que le está diciendo que padres adictos. Ah, ok. De pobreza. ¿Sí? Químicamente adictos, no por el ejemplo, sino porque ya viene. Ay, eso sí. Consumos tremendos y en la calle. Sí, y mire, no, es algo que nos aportaba el compañero, madres adictas
que pues ya el niño nace con síndrome de abstinencia. Yo trabajé en el San Juan de Dios 3 años y una experiencia difícil era ginecología, porque llegaban bajo los efectos y el parto era bajo los efectos y el niño con síndrome de abstinencia, convulsionando, llorando, fiebres de 42, 43 grados, ¿sí? Y morían los recién nacidos, porque los síndromes de abstinencia son neurotoxicidad fulminante. Por más de que le hayan hecho en los meses anteriores, esas horas son determinantes, generalmente es el consumo previo al parto, ¿sí? O la noche anterior, porque empiezan los dolores, entonces quieren inhibir el dolor con el consumo, ¿sí? Y todo ese proceso. Pero no es el único factor de riesgo por los cuales salen niños. No, claro. O sea, los factores de riesgo son muchos. Claro, y no necesariamente tampoco para esa salud. Muy bien, sí, yo pienso que es tanta situación social, sí, muy bien. Me ha atacado en el cerebro la inquietud. Sí. Esta venta en esos términos económicos Sí, Adiela. que produce, tiene que hacer un mercadeo y una distribución de productos y no sé qué. Y seguramente que el que lo produce no lo está consumiendo, pero sí está llenando sus bolsillos y sí tiene unos intereses. Sí, pues la cuestión es que eso es muy complejo, ¿no? La cadena del microtráfico, eso es algo muy, eso sí ya es otro tema, pero eso es más, mucho, claro, por supuesto, sí, porque mira que lo irónico es que en colegios estrato 6, los mismos muchachos son los que llevan. Y hay unos que son adictos, otros que no, y uno dice, pero este muchacho, ¿por qué? Si los papás tienen dinero y todo, ¿no? Porque sí, y no son adictos, otros son adictos, o sea, eso es, los matices son muchos, Adiela. En este momento sí, ya ese es otro tema, pero interesante tu percepción. Miren esto, dejemos de llamarla inocua, por favor, si solo salen con ese edatico de que ya esa marihuana que es menos dañina que el tabaco, eso es una popularidad que ha cogido esta planta y los muchachos prefieren fumar marihuana que cigarrillo, ¿sí? O sea, yo no les estoy diciendo que fumen cigarrillo, pero dejen de sacarse, o sáquense más bien de la cabeza de que es inocua. ¿O tú dirías que es inocua la marihuana? ¿Tú dirías que es sana? ¿Tú dirías que es buena? No sé. Dímelo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Sí? Dirías es natural, es natural. Yo pienso que no hace daño, la verdad. Que no hace daño. Un ejemplo, listo, no hace daño la marihuana, pero si ella cambia la función química cerebral, y es el primer paso a otra, porque ya cuando ella bloquee dopamina, entonces él va a necesitar algo más fuerte. Así la marihuana no sea, digamos, del todo, como tú dices, buena, pero sí es el primer paso a otra sustancia. ¿Cómo la vemos? Porque es que yo la pillo diferente porque es que la primer sustancia que yo consumí fue la solución, porque se encontró más, o sea, porque era lo que más asequible tenía en mi casa. Sí. No es solución, se pilla y fue lo primero que tenía. Lo último, después de pasar por pepas, después de pasar por cualquier cantidad de cosas, lo último que yo probé fue la marihuana. Ok, entiendo. Sí, ya claro, entre ti fue al revés, correcto, muy bien, lo entiendo. Yo empecé con lo más duro y me pareció que era muy ácido. Sí. No, y yo, por el contrario, te cuento, tengo una experiencia estadística de que el 80% empieza por marihuana. No, ¿sí? Entonces eso, ese es... ¿Qué me apareció? Según lo que yo veo en lo que es el licor, el primer paso. Eso también, muy bien, muy buen punto. El licor también, actualmente, está haciendo el primer paso y en estas fiestas y todo esto, sí, muy buen dato. Listo, vamos a avanzar, Vivi. Bueno, esquemas terapéuticos. Queda claro algo y quiero reiterarlo, por favor. Esto es un cuadro de toxicidad orgánica, ¿sí? Es una situación en donde entra una sustancia tóxica, cambia la química cerebral y a la vez cambia todo el funcionamiento orgánico. Por eso, desde la perspectiva de medicina integrativa, lo primero que hay que hacer con el paciente es desintoxicarlo, ¿sí? Es el primer paso. Yo les voy a hablar de lo que yo hago, de mi experiencia clínica. Entonces, lo primero, vamos a aproximar al paciente a una introspección del consumo, ¿sí? Aceptar que está en una situación de riesgo por un hábito tóxico, ¿sí? Ese es el primer paso. Si el paciente tiene una convicción y un propósito de readaptarse a la vida biológica, no estoy hablando de una vida social, readaptar su biología, su organismo, ese es. ¿Cuáles entran a participar aquí
dentro de los profesionales más destacados. Yo les hago una sugerencia, y no por ser médica, pero la primera valoración del paciente debe ser por un médico, ¿sí? Debe ser por un médico y manejar la situación de adicción como una situación de riesgo orgánico, independientemente de lo mental, orgánico. Entonces, la primera valoración debe ser por un médico. Si el familiar, de manera muy sabia, lo lleva al psicólogo, ¿sí? El psicólogo debe contrarremitir al médico, ¿sí? Debe contrarremitir para hacer una evaluación, exámenes y empezar a explorar en este paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué más pasa? Bueno, recuerden ustedes que para hacer una prescripción de un panel de drogas debe ser prescripción médica. ¿De acuerdo? Eso, aunque se puede ir solito a un laboratorio, pero lo ideal es que el médico haya hecho esa prescripción. El neuropsicólogo, hablamos un poquito, el neuropsicólogo hace unos tests. Él es muy dinámico en esto, muy rápido, no va a poner a hacer una consulta de 2 horas, no, sino llena unos tests, hace unas evaluaciones, un patrón de comportamiento. ¿Y qué hace el neuropsicólogo? Le da herramientas al individuo y le da herramientas a la familia para iniciar el proceso. Y pueden iniciarlo médico, neuropsicólogo y la familia, o el sitio donde pueden estar trabajando en conjunto. Ahora, si ya hay una situación más compleja de depresión, de ansiedad, un poco más complicada, entra el psiquiatra. Hay unos muy afortunados que han tenido su primer contacto con psiquiatra, muy afortunados, porque esto es de pocos, ¿sí? Porque un psiquiatra experto en adicciones, de aquí en Cali, me sobran dedos de esta mano, experto. Una cosa es que sepa y le mande un antidepresivo, no, otra cosa es que sepa y le interese su paciente. No es nadie para dejar el vicio, es decir, hoy no, mañana sí, mañana dice hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí. Bueno, muy bien, esa es una técnica, vamos a sugerirla, muy bien. Pero bueno, recuerden que puede pasar. Sí, señor, puede pasar. Ese es el lema de los alcohólicos anónimos. Hoy ¿sí? No, mañana sí, todos los días hoy no, mañana sí, no, entonces nunca. Bueno, pero está muy bien, miren esto, todas esas son estrategias, pero realmente es el paso a paso. Y lo que yo les trabajo a mis pacientes son terapias complementarias de manejo integral. La primera es una desintoxicación orgánica. Limpiamos todo el organismo, limpiamos intestino, hígado, riñón y sistema linfático. Ese es el primer paso. El primer paso se llama desintoxaquín. Tiene 3 conceptos: gastropatig, para limpiar de la boca al ano; hepatoquín, para hacer un esquema de desintoxicación a nivel de sistema linfático hepático; y el uropatig, para el sistema linfático y renal. Resulta que las sustancias residuales de lo que se utilice, cualquiera que sea, marihuana, cocaína, heroína, bazuco, alcohol, tabaco, cualquiera, hay una que trabaja aquí, ¿sí? Una sustancia que trabaja en el cerebro y bloquea la parte neuroquímica, pero hay cientos que trabajan en otros órganos y se vuelven interferencias. O sea, son sustancias que están allí, que no tienen que ver con la adicción, pero sostienen la adicción. Son residuos de esa sustancia que se reciclan en el cuerpo, vuelven y se absorben, vuelven y van al cerebro y le dicen al paciente que está consumiendo que no lo puede dejar, porque esos residuos son el poquitico que lo sostiene, ¿ya? Por eso, sin desintoxicación, muchas veces no se desvincula. No es un tema de un mes, puede tomar entre 3 y 6 meses los ciclos de desintoxicación. El desintoxaquín se hace en 1 litro de agua, 8 aspersiones, 8 puffs de cada uno, y se está tomando durante el día. Vamos a otro que es mucho más fuerte, que es el tema hepático. Sin hígado no tiene sentido la desintoxicación anterior, porque el hígado es el que inactiva todas esas sustancias, ¿sí? El que las procesa y las saca del cuerpo. Entonces vamos a tenerlo como complemento al desintoxaquín, el cardomarín, que es cardomariano estandarizado, 300 miligramos de cardomariano, saca rápidamente todas esas sustancias tóxicas del cuerpo, las elimina a través de materia fecal y se reduce cada vez más la exposición a la sustancia tóxica residual. Muy bien, este se consume 2 cápsulas a las 2 de la tarde y se hace un esquema entre 3 y 6 meses. Muy bien, esta es la fase 1, desintoxicación, el desintoxaquín con el esquema hepatoquín. Muy bien, Vivi. Vamos a trabajar con uno
De 3 a 6 meses. Bueno, ahora vamos a manejar la parte neuroquímica, ¿sí? Lo que se alteró, que fue la dopamina, la acetilcolina, la melatonina, la serotonina, todo lo que se cambió por esta sustancia. Es el paso más trascendental en el paciente con un hábito tóxico, tabaco, alcohol o alucinógenos. Este es el más trascendental, porque este es cambiar la forma como funciona el cerebro. Entonces, vamos a hacerlo en una primera fase con 3 esencias florales: ansiojom, rescate y somniaquín. Ojo, vuelvo y lo abro un paréntesis gigante. Esto es una terapia complementaria al tratamiento que el paciente está llevando. No es que esto usted se lo llevó para la casa, ¿sí? Usted tiene que apoyarlo con psiquiatría, con neuropsicólogo, el acompañamiento de la familia. No, es que hágalo solo. Vaya usted a ese instituto y vaya a ver qué hace. No, esto es interdisciplinario. Interdisciplinario. Muy bien. Porque estas esencias necesitan también de que alguien toque ese hombro y le dé mucho ánimo para que esto pueda salir, porque hay esferas del cerebro en donde esto no trabaja, pero que las emociones y el acompañamiento sí trabajan. ¿Entienden? Esto puede trabajar muy bien en las amígdalas, en el tálamo, en la corteza prefrontal, pero hay situaciones, zonas del cerebro en donde no trabaja. Entonces necesitamos el amor del otro, el acompañamiento, las experiencias de otro para que esto sea una realidad. ¿Sí? Si no, no. Si no, no se puede. No lo es. Entonces, este es el concepto Neutra-Neuraquín. Trabaja la ansiedad, síndrome de abstinencia. Nos ayuda a estar más aterrizados, ¿sí? A bajar un poco, aterrizar esa necesidad neuroquímica de la sustancia. Ansiojom para la mañana. Se pone 4 disparitos debajo de la lengua, 8 de la mañana, 12 del mediodía. El rescate en horas de la tarde, 4 disparos debajo de la lengua, 2 de la tarde, 5 de la tarde, y en la noche el somniaquín, 4 disparos debajo de la lengua, antes, 8 de la noche, 9 de la noche. Cuando el paciente se atosiga con las rutinas, porque dice, uy, 3 al día, esto es como muy difícil, mézclesela en el litro de agua. 1 litro de agua, 8 disparos de cada uno, y que lo esté tomando como su agua de rutina. Las esencias florales coalescen muy bien con las moléculas del agua y se absorben a través de las mucosas, o sea que lo va a tolerar supremamente bien. Vamos a pasar, Vivi. Terapia, es que claro, este es el manejo interdisciplinario, ¿no? Estar ocupado, tener un motivo, una misión. Es que nosotros todos tenemos una misión, cualquiera que sea, una ocupación, un familiar, qué sé yo. Siempre debemos tener una perspectiva que seguir, algo que hacer. ¿Sí? Algo que hacer, no simplemente ser productivo, sino algo que hacer por mí mismo o por esa persona que está en ese proceso. Sí, Adiela. ¿Y la pensión? Sí, que sea filtrada en lo ideal, aunque en estos momentos se está haciendo una prueba de estabilidad de la esencia floral y la alcoholatura nos ayuda a ser estable en esas diluciones, sí, porque hay pocas personas que pueden acceder a un filtro, ¿sí? Pero ya la estabilidad de las esencias lo da para eso. ¿Sí? Muy bien. Esta es una novedad del 2017. Es algo que trabajamos, digamos, en conjunto varias áreas. Yo estaba en la parte clínica, pero un trabajo científico muy, ¿cómo se dice? Pues en nuestro bagaje se dice como un maseo científico continuo para llegar a esta fórmula. Se llama Adicciones Block. ¿Sí? Adicciones incluye ludopatía, pornografía, incluye alucinógenos, neurotóxicos, tabaco y alcohol. Son, en conjunto, 8 esencias florales que reduce la necesidad, la exposición a sustancias que inducen dopamina. Pone al cerebro a funcionar en otras áreas. Si usted con la cocaína, con el bazuco, con la heroína, con cualquiera, destruyó la producción endógena de dopamina, busca en otras zonas. No lo deja pensar. No lo deja pensar, pero no porque no tengas la necesidad, sino porque te ocupas en otra cosa. Porque el cerebro te hace producir acetilcolina, que te hace disfrutar la televisión, que te hace disfrutar ver el cielo, porque es que eso se pierde, ¿sí? Te hace disfrutar que te acaricien, pierden la necesidad de la relación sexual, pues aquí vuelve
¿sí? Pero de una manera coherente y armoniosa. Eso es Adicciones Blog. Readaptar el cerebro al bienestar orgánico. ¿De acuerdo? Sí. Yo tengo una pregunta. Tú hablabas de la desintoxicación primero. Sí, por supuesto. Explicaban la desintoxicación primero. Sí, ¿cierto? señor. Sí. La pregunta es, ¿usted tiene que desintoxicarse estos 6 meses o usted se desintoxica y empieza a tomar el Neutralaquin? A ver, se desintoxica y empieza con el adicciones. ¿Sí? Porque necesitamos que se afiance la parte emocional. Ahí mismo. Y, perdón, sí, mi amor. ¿Qué piensa usted sobre estimular la fuerza de voluntad? Sí, esto da mayor fuerza de voluntad, muy bien, excelente. De eso se trata. La fuerza de voluntad está en unas áreas de nuestro cerebro, ¿sí? Se llaman amígdalas cerebrales y esa la vamos construyendo. Cuando desde niño nos dan amor o desamor, esa fuerza de voluntad se va haciendo fuerte y madura, pero con las adicciones se anula, ¿sí? Ahí trabajamos, ¿de acuerdo? Y trabajamos muy arduo en la fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces, no, adicciones y intoxicación al mismo tiempo. Ya cuando aparece ansiedad, necesidad nuevamente del consumo, ahí vamos a poner Neutraneuraquin y puede ser al mes o a la semana de haberse empezado a desintoxicar, pero sin desintoxicarse vamos a estar peleando con la sustancia ahí metida, ¿sí? Entonces es más difícil. Muy bien. Sí. Alex, por favor, por favor. Sobre ese... ¿La alarma? Sí. Sobre esa composición. Sí. ¿Puede tomarse como un preventivo? O sea, si empieza a ver el esquema de una persona que ya le está perdiendo el gusto a la vida, ¿ese se puede tomar como un preventivo? Este no. El preventivo sería el fase 2, que es el kit Neutraneuraquin para la ansiedad, el rescate, y el Somniequin, y la fase 3, que es el Nutricervoquin. Ya lo vamos a ver. Porque este no. Todavía no está ni en tensión. Nada. Pero sí es que ya nada le gusta. Ese es el Neutraneuraquin y el Nutricervoquin, ¿de acuerdo? Porque el Nutricervoquin, que es con el que cerramos la tercera fase de nutrición, que puede acompañar hasta toda la vida al paciente, ¿ya? Es el que va a ayudarle a que la neurona produzca las nuevas sustancias, ¿sí? Entonces, muchos pacientes que están así como bajoneados, frustrados, es porque tienen bajo nivel de serotonina, dopamina, las que hemos hablado, ¿de acuerdo? Entonces, este sí, no, este es exclusivo para el que está expuesto, porque aquí trabajamos en áreas que estuvieron expuestas a sustancias, ¿sí? Áreas que, perdón, voy a dejar esto aquí, áreas que ya sufrieron la saturación de receptores. Ya el paciente tiene bajo nivel de dopamina, entonces yo necesito optimizarlo y para eso son estas dos primeras esencias. La amapola coliforme y la amapola silvestre tiene que ver con receptores de opiáceos que nosotros los tenemos, por eso nos sirve el tramadol para el dolor, la codeína para el dolor, ¿sí? Que son derivados ¿de quién? ¿Y la morfina de quién es? Del opio, de la heroína. ¿No sabían? Claro. Son medicamentos. Opiáceos, que es codeína, tramadol y morfina. Entonces, ¿dónde actúa eso? ¿Solo en el adicto? No. La codeína también se usa. Igualmente es adictivo, ¿no? Codeína mezclada con clonazepam, la están mezclando. No, ¿Solita también? Sí, o le echan dulce y le echan gaseosa, que esa spray se la toman así, los ponen. Y claro. Pero los pones que ver todo bonito, no sé lo que no. Ok. Muy bien, pero entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Ojo que el aporte del compañero es muy importante, ¿sí? Es muy importante para la retroalimentación que hemos tenido hoy, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta trabaja en los receptores que todos tenemos, pero ¿qué pasa con el que ha consumido? Los tiene bloqueados y necesita esa sustancia. Entonces, este va a taparle esos receptores para que no busque la sustancia. Tiene cardosanto y cardomariano, que es desintoxicante, y la avena sativa, que le llaman el desintoxicante neuronal. La avena es la flor, ¿no? No es la abuela, es la flor de avena sativa, es una flor europea, de hecho esa se importa, esa no es de acá. Ella tiene altos niveles de un aminoácido, que es la L-tianina. La L-tianina en el cerebro se vuelve GABA. ¿Saben qué es GABA? GABA, ¿nunca lo han escuchado el GABA? El GABA es el ácido gamma aminobutírico.
es el inhibidor del estrés compulsivo, de la ansiedad, de la reactividad, ¿sí? Ese le bloquea a uno esas respuestas de choque que son gobernadas por el cerebro. Entonces, ¿qué será que hace? Baja la reactividad al consumo. Una cosa es necesitarlo, otra cosa es la búsqueda compulsiva del consumo, ¿ya? Ahí está. El alcohol no es alcohol, es alcoholatura. Sí, claro, es alcoholatura, es como alcohol con agua, ¿sí? Tiene más o menos un 82% de agua con un 18% de alcohol. No hay problema, ¿sí? Todo eso que tú dices es para después de cuando uno ya se haya desintoxicado. No, es desintoxicación y adicciones block. Te hago una pregunta, por lo menos para el adicto que tiene... Cojo el otro. Para el adicto que tiene por lo menos en su, ¿cómo se llama? En su síndrome de abstinencia de producir el dolor físico, hay algo para, o sea, hay algo porque, por lo menos en el síndrome de la heroína es muy doloroso. Sí. Sí. Pero hay algo que pueda... Sí. Vamos a trabajar dos perspectivas. La desintoxicación reduce los alcaloides que dan la miositis, porque es que literal se rompe el músculo. ¿Sabías eso? Se rompen los músculos. Hay una destrucción de las células musculares, por eso es el dolor y los espasmos, ¿sí? Entonces, cuando limpiamos hígado con el cardomarín, ahí se reducen esos alcaloides tóxicos y hay menos dolor. No es que no haya, es menos el dolor. Te hago una pregunta, por lo menos dicen, por lo menos a mí mi médico cuando me trató me dijo, amigo, usted va a tener cólicos de orina para toda su vida, ¿sí me entiende? Sino que puede que a usted le vayan a dar sus cólicos de orina en 80 años, le den una vez al año. Ajá. ¿Sí me entiende? Sí. Con eso previene todo eso, sale realmente todo eso. Desintoxica. Voy a tener mis cólicos de orina igual como ahí sí. ¿Qué pasa ahí? Hay una situación muy importante. ¿Cuál es tu nombre? Juan Guillermo. Hay una situación, Juan Guillermo, y es que en ocasiones se bloquea la placa mioneural, lo que lleva el nervio hasta el músculo. Cuando eso se bloquea de manera definitiva, Juan Guillermo, pueden haber espasmos crónicos, ¿sí? Ya no es por la sustancia, es por el daño que se hizo, ¿sí? Ese es el riesgo, ese es el bache que nos queda ahí. Por lo menos yo estoy en una fundación, ¿cierto? Sí. Estoy en una fundación, incluso fui tratado por el caballero aquí presente, mi bien. Sí, bueno, muy bien. Una de las cosas que me haya salido de la heroína me parece un poco. Qué bien, me alegra mucho, Juan. Bravo, Juan. Bravo. El aplauso. No, y que tenías esas, o sea, es que estabas en el proceso de salida, que estabas en una fundación. Entonces, por lo menos se me fue lo que iba a preguntar. Tranquilo, Juan, tranquilo que eso vuelve, ¿sí? Y voy a darle una explicación por qué, ¿sí? Porque los que más sufren dentro de esos cambios es la acetilcolina, que es el químico de la inteligencia, ¿me entiendes? Por eso hay una fase 3 en esta propuesta. Mire, ya una pregunta. A ver. Si me pilla con la otra. Tranquilo. Una pregunta, por lo menos. O sea, yo en ocasiones, yo sé que las cosas, pero en ocasiones yo como marihuana, ¿cierto? Sí. Porque esa es la buena, ¿cierto, Juan? Juan. Es que la explicación es que marihuana, la explicación es, no, es que es marihuanita nomás. Ay, Juan. Sí. En ocasiones, por lo menos en ocasiones dicen que eso atrofia el cerebro, ¿cierto? Sí, Juan. Que eso mata nervios. Así es. En ocasiones, por lo menos yo tengo mucho desorden de concentración, mucho problema de concentración, sí, Juan. mucho desorden de aprendizaje. Pues tenía mucho desorden de aprendizaje y cuando yo consumí la marihuana me ayudó a tener mucha concentración. Momentánea, pero te va matando otras. Entonces, en realidad no, es un flashback. Es algo como que te lo abre el receptor un momentico, pero te lo bloquea por otro lado por siempre, Juan. Pero nunca se me ha olvidado lo que aprendí. Juan lo voy a contratar para mi charla, ya lo veo, Juan es una Biblia. No, muy bueno, Juan, muy bien, Juan, no. Pero no, es cierto, Juan, mira, no podemos, en medicina, ¿sabes qué es lo bonito de la medicina? Que nada está dicho de manera absoluta. Todos estamos avanzando,
hoy dijimos una cosa y mañana nos la desvirtúan, ¿sí? Porque crecemos científicamente. Entonces tú nos estás diciendo, mire, yo lo vivo así, yo te puedo hablar de lo que dicen los estudios, pero tú eres un ser individual e irrepetible, ¿sí? O sea, tranquilo, puede pasarte. No podemos decir, no, Juan, es que no, es tu experiencia, Juan. Bueno, pero lo que sucede, según los estudios, es que la marihuana también destruye neuronas, ¿sí? Muchas. Sobre todo ese ácido tetrahidrocannabinol es un saturador de los neurotransmisores más importantes, que son estos, que es la acetilcolina. Entonces, por eso hay una tercera fase que se llama nutrición cerebral. Ya vamos a pasar a la fase final de compartir nuestras experiencias, aunque esta ha sido una mañana de experiencias de todos. Les agradezco a todos, muchísimas gracias. O sea, ha sido extraordinario que hayas podido venir. Juan también, tenemos aquí a mi querido David, que también nos va a retroalimentar. Mejor dicho, vamos a hablar de muchas cosas. Este Nutricerboquín, por último. ¿Qué es eso? ¿Juguito? Qué bien. Bueno, por último, cierro ya la parte de nutrición con un dato. Y es que si alimentamos las neuronas, así la patología sea Alzheimer, Parkinson, depresión, cualquiera que sea, darle comida a las neuronas es fundamental. Ese es el Nutricerboquín. Tiene 3 fosfolípidos para que el cerebro empiece a producir nuevamente acetilcolina, dopamina, serotonina, que es fosfatidilcerina, inositolicolina. Ese es preventivo. Ese es preventivo. Tiene los polifenoles de la uva que mejoran la oxigenación cerebral. Y tiene una sustancia, Juan, que de acuerdo a tu experiencia para mí es muy importante. Perdón un momentico. Es muy importante, que es la L-carnitina. La L-carnitina es como la pilita que le ponemos al control para que él funcione, a los carritos, ¿sí? Esa L-carnitina se funde, ¿sí? La L-carnitina es como si ahí en la neurona se hiciera el cortocircuito, ¿ya? Ese lo trae. Se funde la pila de la neurona y aquí la tenemos, que es la L-carnitina. En Europa dan megadosis de L-carnitina en las transiciones de adaptación después del consumo, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Este es el Nutricerboquín, el nutriente neuronal, 2 cápsulas, empiezan con megadosis, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche por un mes y después se deja una cápsula 3 veces al día, ¿sí? Quiero que vivan, por favor, conmigo, porque ya con esto creo que cerramos porque nos cogió la tarde, ¿sí? Yo quería darles una parte final de emociones, pero no creo que nos dé el tiempo. ¿Sí? Yo quiero preguntarle sobre ahora que hay tanta propaganda de crema y otras, que si le doy la rodilla, hay crema de marihuana, que si me duele el cuello, crema de marihuana. Sí. Bueno, mi amor, eso, digamos que esos están todavía en investigación. Te puedo decir que está todavía en proceso porque ni siquiera le han dado INVIMA, ¿no? No tiene INVIMA. No tiene INVIMA ni la crema, ni el aceite. Entonces, no, como médico yo no puedo recomendar algo que no está legalizado en Colombia, ni siquiera para uso tópico. ¿Por qué? Porque muchos de esos alcaloides se absorben por la piel. Claro. Eso es lo que nos ha podido definir. Sí, sí, Juan. Sí, dime, Juan. Yo quiero una pregunta, doctora. O sea, ¿cómo manejar los jóvenes que hoy en día han cogido la marihuana y ellos dicen, primero, que eso les ayuda a pensar, segundo, que están más tranquilos, tercero, que el gobierno no la legaliza porque entonces la sociedad pensaría más buena teoría que hace 20 años o no sé cuánto, cuando hubo como cambio en la democracia, no sé, se dio precisamente porque fumaban marihuana. O sea, son ideas que tienen los jóvenes. Y lo otro, pues porque veo muchos padres de familia acá, es como el cuidado que tenemos que tener y el apoyo que usted decía, porque no muchas veces el joven o la joven coge la marihuana por esas causales que vimos. Sí. Muchas veces una joven fuma marihuana porque está enamorada de ese niño y el niño fuma marihuana. Sí. Entonces, mire qué complicado. Así es.
mire qué complicado. Esa es la misma. Para que no la deje el novio. Aceptación social, es la misma. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con ese pensamiento hoy en día que se está dando y que no tenemos cómo manejarlo? Claro, no, hay que empezar a trabajar en los argumentos, ¿sí? Si tú buscas en pubmed.gov, ¿sí? Busca toxicidad, ahí en esos estudios que mostré, empiezas a argumentarle. Los adolescentes siempre tienen argumentos, siempre tienen respuesta, tienen la verdad. Entonces uno lo que hace es debatir esa verdad, ¿sí? Y eso no es de un momento a otro, toca construir un muy buen argumento. Yo lo hago todos los días. Yo tengo un filósofo que es premiado en Europa, estuvo por allá en Suiza, ¿no? De Ginebra, Suiza, lo premiaron, ¿no? En fin, y yo he fumado desde los 10, ¿y usted por qué me dice que es malo? Yo debato la definición de por qué es malo. Yo no le puedo entrar a debatir a una persona que ya tiene muy estructurado su argumento, ¿sí? Más que es premiado, yo le digo, bueno, ¿y cómo está tu hogar, tus hijos, ¿sí? Tu socialización? Entonces empezamos a trabajar en otros aspectos diferentes a la producción intelectual. Entonces yo le digo, ¿y cómo va el intelecto en otras áreas diferentes a lo bello, a lo lírico? Porque probablemente en esos trances de alucinación genera mucha producción. Mire, un ejemplo nuestro, que no sé si va al caso, pero siempre lo he tenido en cuenta, es el del Joey Arroyo. Él decía que él producía bajo los efectos de la marihuana sus mejores canciones, y uno talarea y talarea esas canciones, y eso y cocaína y muchas cosas, pero ¿cómo era él sin esa influencia? ¿Cómo era él? Era agresivo, era disociador, no se llevaba bien ni con su pareja ni con sus hijos. Entonces ahí es donde uno mira otras perspectivas. Sí hay un argumento, pero también hay el otro argumento, ¿sí? Y siempre, si tú quieres estar en un hábito, vas a conseguir el argumento más fuerte para hacerlo. Vamos a escuchar, sí, por último. Lo que pasa es que la persona que tiene el problema de adicción siempre va a tener una justificación. Porque él no va a decir yo voy a consumir porque soy un adicto. Él va a consumir porque tiene una situación, o porque está feliz, o porque está triste, o porque le pegaron, o porque le dijeron, o porque la mamá. La otra parte, pues te adelantaste, lo que yo quería decir es eso. Una de las maneras de repartirlo es sí, claro, pero ¿por qué necesitas fumártelo para estar para bien? producir? ¿Por qué necesitas fumártelo para producir? ¿Por qué necesitas fumártelo para estar tranquilo? Correcto. Entonces sí hay un problema. Siempre hay formas de argumentar, muy bien, excelente, excelente. Sí, el que está habituado es correcto. Bueno, muy bien, entonces vamos ahora sí. El ser humano no necesita ningún tipo de estímulo. Tiene todo. La capacidad humana es muy amplia. Muy bien. Así es, la neuroquímica humana no tiene límites. Vamos entonces a escuchar, quiero que escuchen con el corazón y con mente abierta esta experiencia, ¿sí? Vamos al final a cerrar con unas palabras de la persona que nos hace el video, ¿sí? Que nos permitió entrar en su vida, porque ha sido una maravilla esa experiencia. A mí por lo menos, mi experiencia no fue como médica, desafortunadamente, ¿sí? Porque el médico fue un no médico, ¿sí? Porque es que hay médicos en muchas personas. Unos tenemos el cartón, otros tienen el corazón, ¿sí? Lo cierto es que nos ha permitido entrar a su vida, y en mí personalmente me ha dejado, un momentico, Vivi, en mí ha dejado experiencia más en mi familia, ha dejado una experiencia de construcción con mis hijos, con mi pareja, bueno, con todo. Entonces ha sido más esta experiencia que yo tengo con lo que ustedes van a escuchar, no es médica, es más de proximidad, es más de afecto, ¿sí? Y todos pueden estar ahí. Espero que escuchen, como les digo, con mente abierta y con el corazón esta exposición, no como un caso clínico, sino como una experiencia vivencial que en algún momento puede hacer parte de nuestras vidas. Y no es algo desafortunado, es algo de crecimiento, ¿de acuerdo? Bienvenidos entonces a esta experiencia muy linda. Hacking de Francia y el Diario Occidente los invita a la conferencia taller Terapias de diferentes tipos de adicciones y otros trastornos emocionales. Vive una experiencia que cambie la vida de los que te rodean.